Contexto económico. Y saludamos con muchísimo gusto a Daniel González, economista. Daniel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Juan. Buenos días a los radioescuchas, a Marcela, a Diana. Bueno, el día de hoy traemos el tema respecto a la decisión de la Reserva Federal por mantener sus tasas de interés de referencia el día de ayer, bajo un comunicado que da su representante Janet Yellen. Bueno, esta decisión de la Fed tiene que ver con que ha decidido mantener los tipos oficiales de interés en Estados Unidos entre el 0.25% y el 0.5%, como decíamos, según el Comité Federal del Mercado Abierto en aquel país. En su último encuentro del 2015, el año pasado, pues si recordamos, habían presentado una variación del 0% al punto 25, pasó del punto 25 al punto 50. Bajo este escenario, en donde Estados Unidos tenía una tasa de crecimiento del 2.4% respecto al PIB, bueno, todo indicaba que se iban a presentar 4 variaciones respecto a las tasas de interés en aquel país. Sin embargo, el día de ayer, lo que estamos viendo es primero un escenario distinto del crecimiento económico de Estados Unidos, que ya no es proyectado al 2.4%, sino al 2.2%, y en ese contexto lo que se puede visualizar es que solamente serán 2 variaciones a lo largo del año, pues para aumentar la tasa de interés en aquel país. Esto básicamente tiene que ver pues con que la industria en Estados Unidos no ha tenido el despegue que se esperaba, básicamente en su producción manufacturera, Juan. Y el siguiente indicador que tiene que ver es que no ha permeado en la conducta de consumo del norteamericano. Si bien es cierto, por un lado se generaron 242,000 empleos durante el mes de febrero en aquel país, que es una cifra pues bastante buena y mantienen tasa de crecimiento del 2%, y han logrado en el gobierno de Barack Obama reducir de más del 9% la tasa del desempleo a hoy prácticamente a 5.5% este nivel, es decir, lo ha llevado a poco más de la mitad en términos de porcentaje. Todavía están presentando información, que contrasta en unos indicadores y otros, por lo que toma una decisión muy mesurada el Banco de la Reserva Federal a través de Janet Yellen, que pues nos habla de que mantendrán estas tasas de interés. Entonces vamos a seguir viendo durante este año, parece ser, pues la continuidad en términos de un dinero un poquito más barato que reactive la actividad económica en aquel país y que termine por impulsar la dinámica económica en México. Ahora, también debemos recordar que no es el mismo escenario en términos de que se proyectaba para este año 2016 un crecimiento del 3% en Estados Unidos. Hoy está en 2.2%, y entonces el tema tiene que ver con el comportamiento en China, que está afectando directamente, bueno, pues las variables de crecimiento en aquel país, en Estados Unidos, y bueno, tiene un impacto que llega acá a la economía mexicana. Ahora, esta decisión por parte de la Fed de mantener la tasa de interés y el otro factor que se presenta, que es el incremento en el valor del barril del petróleo mexicano el día de ayer, que es importante porque pasó de los $24.05 el precio del barril a los 31.32. Entonces estamos hablando que en una jornada prácticamente se incrementó el precio del barril de petróleo en México en $6, pues esto ha traído un comportamiento pues bastante bueno para la actividad económica en nuestro país. ¿Y en qué se traduce, Juan? Bueno, básicamente que cuando nosotros checamos las variaciones de algunos indicadores macroeconómicos en nuestro país, básicamente tomando de referencia el 21 de enero, el jueves 21 de enero del presente año, en donde recordamos que es el momento en el que se encuentra el precio del barril del petróleo y el tipo de cambio en los 19.20 y después se cruzan, es decir, el tipo de cambio se vuelve más caro que el mismo barril de petróleo, fue aquella fecha. Bueno, al día de hoy, considerado, bueno, propiamente al día de ayer, el oro ha tenido un incremento del 12%
el tipo de cambio ha tenido una reducción del 5.7%, y esto es importante porque ya es la moneda con mejor desempeño dentro de los países emergentes, ubicado en un tercer lugar. Me parece que solo debajo de Rusia y solo debajo de Sudáfrica. Entonces pareciera ser que estos últimos 15 días el comportamiento de la actividad económica mexicana ha sido muy distinta de cómo se presentó en las primeras 6 semanas de lo que llevábamos del año. También la Bolsa Mexicana de Valores en este periodo ha tenido un crecimiento del 9.6%, y el petróleo, fíjate Juan, bien importante, en este periodo estamos hablando del 21 de enero a el día de ayer, 16 de marzo, ha tenido una recuperación de prácticamente el 65%. Entonces, estas cifras parecen ser buenas para la actividad económica mexicana, pero no debemos perder de vista que para principios de diciembre del 2015, es decir, checando el viernes 3 de diciembre del año pasado, recorremos la fecha un mes más. Bueno, teníamos que el oro se había incrementado en un 17% y hoy está en un 12%. Llegamos a tener un precio del metal en centenario a los 28,000 pesos y hoy está a la venta en 27,500. Lo que nos habla de cómo se ha dado el comportamiento de inversiones en México, que están moviéndose o se estaban moviendo hacia inversiones más seguras como el oro. El tipo de cambio tuvo un incremento de diciembre al 16 de marzo, el día de ayer, de un 6.3%. Es decir, cuando empezábamos el mes de diciembre en los 16.86, pues todavía lo tenemos en 17.93, que si bien es cierto es el mejor desempeño en los últimos 2 meses para el tipo de cambio, pues todavía falta una pequeña parte, por lo menos a la baja, en términos del dólar, pues para situarse en los niveles del cierre del año anterior. La Bolsa Mexicana de Valores ha tenido una mejora solo del 0.8%, y el petróleo en términos reales con respecto a principios del mes de diciembre, pues todavía presenta una disminución del 7.7%. ¿Por qué plantear así esta información, Juan? Bueno, porque podemos analizar de forma muy clara cómo con la variación, con el pequeño movimiento de un mes de 31 días para medir estas variables económicas, pues tú puedes estar hablando del vaso medio lleno o el vaso medio vacío, según las condiciones económicas en las que estés, o si me permites la analogía, según del lado de la cancha de la cual formes parte. Sin lugar a dudas que este anuncio que hizo la Fed de no mover las tasas de interés fue recibida con beneplácito, no solo por la Bolsa Mexicana de Valores, sino por otras bolsas del mundo, porque bueno, la Bolsa Mexicana cerró con una ganancia de 1.22%, en línea con los mercados internacionales luego del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia. Entonces, ¿es buena noticia o mala noticia según de quién la vea, Daniel? Y tiene mucho que ver, bueno, vamos, si iba a continuar con los incrementos en la tasa de interés, los 4 incrementos que se iban que se estaban proyectando para este año por parte de la Fed, pues esto iba a generar un tema de aumento también de tasa de interés en México, lo que iba a reducir el dinamismo de la actividad económica en México. Entonces, bajo ese contexto, tú puedes hablar que es muy buena noticia que la Fed haya decidido mantener sin variaciones su tasa de interés, pero desde el otro punto de vista, que no la decide aumentar porque su actividad manufacturera y su consumo no han tenido el ritmo de crecimiento que en Estados Unidos se esperaba, y tomando como referencia que es nuestro principal socio comercial, bueno, las expectativas de crecimiento para nuestra economía se van a seguir viendo limitadas, puesto que todavía no despunta la actividad económica en Estados Unidos como se esperaba. Si te fijas, bueno, es una situación contradictoria, no es bueno ni malo, sino todo lo contrario. Si no se ven impactos bajo una condición económica, se presentan por otra. Bueno, Juan, es que al final eso depende, eso se genera cuando tienes tal nivel de dependencia de tu mercado, del funcionamiento del mercado interno en función
de otros mercados. Prácticamente estás en función de cómo se muevan los indicadores en todas partes del mundo, menos en función del desempeño interno de tu país. Bien, tenemos preguntas del auditorio para ti, Daniel. Ernestina Aguilera dice, ¿qué opina el economista de que el gobierno presuma que tenemos la inflación más baja en 40 años, cuando las amas de casa experimentamos incrementos en los precios de manera impresionante, sobre todo en los productos de la canasta básica? Yo creo que tiene toda la razón nuestro radioescucha, y bueno, debemos de tomar en cuenta que las variables inflacionarias se miden en función de una canasta básica que determina el Banco Central, y entonces toman muchísimos productos para ver el comportamiento del índice generalizado en los precios. Lo mismo van productos elásticos y productos inelásticos. ¿Cuáles son los productos inelásticos? Los que con variaciones de precio, a pesar de las variaciones de precio, la gente tiene que seguir consumiendo porque los podríamos ubicar que son de primera necesidad. Pero ahí también van productos que son elásticos, en donde pequeñas variaciones de precio pues hacen que la gente deje de consumirlos. El problema que estamos viendo, si bien es cierto que la inflación en términos generales está estable, es que las presiones inflacionarias se están dando en estos productos de primera necesidad, de canasta básica. Ya lo referíamos hace un par de semanas, Juan, en donde veíamos los precios de los productos al mayoreo del mercado de abastos de Torreón, y de marzo de este año a marzo del año pasado prácticamente había un incremento del 38% en 40 productos que presentaba el mercado de abastos de Torreón al mayoreo. Sí, precisamente Mayela Ávila realizó una investigación para Noticieros GREM, tanto con la lista de quién es quién en los precios de la Profeco, de comercios de aquí de la comarca lagunera de Torreón y Gómez Palacio, como en una investigación de campo en las propias tiendas de verduras, de frutas y queserías en el Mercado Alianza, exactamente. Y ahí, bueno, pues es impresionante, incrementos del 14 hasta el 45%, y en algunos casos, como de azúcar y frijol, hasta del 80%. Entonces, como que pues podría ser una falacia, ¿no? Eso de la inflación más baja en 40 años. Sí, bueno, decíamos que estamos hablando de una pequeña proporción de productos que, por cierto, para el indicador base de inflación, se eliminan este tipo de productos que tienen variaciones a lo largo del año para darle estabilidad al indicador. Es el concepto que se maneja, ¿no? Hay otra pregunta también que tiene para ti Radio Escucha, y es María del Carmen Rodríguez. Dice, me gustaría preguntarle al economista si me conviene comprar dólares ahorita o dentro de 4 meses que voy a ir a Estados Unidos. Ah, caray, yo creo que lo mejor sería esperar un poco más. Parece que las condiciones del mercado de tipos de cambio se empieza a ajustar, y por lo menos parece ser que en estos próximos días vamos a ver un descenso todavía poquito más del tipo de cambio. Tendríamos que empezar a seguir viendo el siguiente comportamiento, que son las decisiones del Banco Chino y su impacto en el tema de la aplicación del IVA generalizado en su mercado, y ver cómo va a afectar el desempeño de crecimiento económico para aquel país, cuáles son esas proyecciones, y ver cuál es el comportamiento económico en Europa, en donde también el Banco Central Europeo decide reducir sus tasas de interés para generar un mayor dinamismo. Entonces, el escenario internacional en los próximos días va a dar información importante, pero hay un pequeño lapso, digamos, me parece, sin tener las evidencias a la mano, que podemos esperar, yo creo que una semana más de ver un tipo de cambio que empiece pues a ajustarse a un nivel, me parece que entre los 17.50 y 17.60. Excelente. Bien, Daniel González, ¿algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como danerto@hotmail.com. Buenos días.